En esta sesión vamos a abordar un tema muy interesante y es cómo aborda Hayek en Camino de Servidumbre el abandono del liberalismo a partir ya del siglo XX, de comienzos del siglo XX. Como sabemos, el liberalismo del siglo XIX, el liberalismo original, pues es un camino tremendamente abandonado a nivel mundial. Históricamente, es decir, lo que se nos vende como liberalismo es en realidad fascismo o una variante de socialismo, de colectivismo, pero el liberalismo en sí ya no existe en ninguna parte del mundo. Y acá Hayek, en Camino de Servidumbre, concretamente en el primer capítulo, se encarga de abordar este tema. Hemos abandonado progresivamente aquella libertad en materia económica sin la cual jamás existió en el pasado libertad personal ni política. Aunque algunos de los mayores pensadores políticos del siglo XIX, como de Tocqueville y Lord Acton, nos advirtieron que socialismo significa esclavitud, hemos marchado constantemente en dirección del socialismo. El punto decisivo que las gentes apenas han reconocido todavía no es ya la magnitud de los cambios ocurridos durante la última generación, sino el hecho de significar una alteración completa en el rumbo de nuestras ideas y nuestro orden social. Acá Hayek principalmente una de las cosas que dice es que al abandonar el liberalismo no solo se abandonan las ideas del liberalismo económico, no solamente se abandona Adam Smith, Hume, Locke o Milton, sino que directamente se abandona la cultura occidental, ¿sí? Todo el individualismo que tenemos en el hemisferio occidental del mundo. Como sabemos, por ejemplo, en Asia, los chinos, por ejemplo, pues nunca fueron individualistas, ellos siempre fueron colectivistas, hasta el punto de que han puesto por encima a la sociedad que a ellos mismos. El chino promedio tiene interiorizado en su mente que él, si tiene que dar la vida por el pueblo, la da, y no solamente eso, sino que además lo que el pueblo opina de él es más importante que lo que él mismo opina de él, ¿sí? Es decir, el chino promedio o la persona oriental promedio, el indio promedio, ¿sí? Pues le da mucha más importancia a los demás que a sí mismo. Esta es una característica que en la civilización occidental, como acá nos dice Hayek en la página 55, pues es algo que no es solamente liberalismo económico, es una cosa de nuestra historia occidental, ¿sí? El tema del individualismo, que ahora un poco más adelante vamos a definir qué es el individualismo, para que no surjan, ¿sí? Definiciones ambiguas o malentendidos en el video, ¿no? En este video que estoy haciendo. Incluso las ideas del propio Cicerón, Tácito, Pericles y Tucídides se han estado abandonando, nos dice Hayek. Individualismo es hoy una palabra mal vista y ha llegado a asociarse con egoísmo y egotismo, dice Hayek. Pero el individualismo del que hablamos, y esto es importante, contrariamente al socialismo y a las demás formas de colectivismo, no está en conexión necesaria con ellos. Solo gradualmente podremos, a lo largo de este libro, aclarar el contraste entre los dos principios opuestos. Ahora bien, los rasgos esenciales de aquel individualismo que, con elementos aportados por el cristianismo y la filosofía de la antigüedad clásica, es decir, la filosofía grecorromana, se logró plenamente por primera vez durante el Renacimiento y ha crecido y se ha extendido después en lo que conocemos como civilización occidental europea. Yo agregaría también de Latinoamérica, ¿no? Y de América del Norte. Y los principios de este individualismo, y acá es donde está lo importante, es el respeto por el hombre individual qua hombre. ¿Qué quiere decir esto? El reconocimiento de que el ser humano, el individuo, pues le da más estima a sus opiniones, a sus gustos, ¿sí? Que a todo lo demás existente. Como sabemos, por ejemplo, creo que Adam Smith es el que lo dice. Adam Smith creo que es el que dice, no quiero tirar bolazo, no me acuerdo si era Adam Smith, pero creo que sí. Que básicamente dice que una persona a la que le va mal un negocio, supongamos un individuo X, al que le va mal en un negocio, eso le duele más que todo el hambre de África junto. ¿Y por qué? Bueno, porque el ser humano es individualista, el ser humano es un animal, un individuo que se preocupa mucho más por sí mismo que por el resto del mundo. Y no está mal que así sea, siempre y cuando hayan ciertos parámetros que los vamos a establecer un poco más adelante. Entonces, el individualismo es eso.
No me acuerdo dónde fue que lo leí, la verdad, tendría que hacer memoria y ahora no estoy para eso. Si alguien reconoce la frase, que me la ponga en los comentarios, la frase. Pero era una frase que decía algo así, decía una persona que le va mal en los negocios con un asunto, una persona que tiene una molestia por un asunto muy pequeño, un problema muy pequeño, le va a molestar más que una guerra. Creo que la frase era que una guerra. Creo que era Adam Smith, no recuerdo bien, pero bueno. En todo caso, se entendió la idea, ¿no? Básicamente que a un tipo le importa mucho más tener una piedra en el zapato que una guerra, ¿sí? En definitiva, porque la siente. La guerra no se siente, es una cosa que está allá a lo lejos. Y no está mal que así sea, como repito. Entonces, es el reconocimiento de sus propias opiniones y gustos como supremos en su propia esfera. Por mucho que se estreche esta, y la creencia de que es deseable que los hombres puedan desarrollar sus propios dotes e inclinaciones individuales. La creencia de que es deseable que los hombres puedan desarrollar sus propios dotes e inclinaciones individuales. Es decir, el liberal, ¿qué reconoce? El liberal del liberalismo. Que esta palabra tan tergiversada hoy en día, ¿no? ¿Qué es el liberalismo? Una persona liberal, ¿qué quiere? Pues una persona liberal lo que quiere es que la otra persona, el otro individuo, pueda desarrollar sus propios pasatiempos, sus propias inclinaciones, pueda estudiar lo que a él le gusta, pueda hacer su propio proyecto de vida. Por eso el liberalismo, como dice Alberto Venegas Lynch, hijo, es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, ¿sí? Porque es un respeto irrestricto, es un respeto que bueno, por más que vos hagas algo que a mí no me gusta, yo te tengo que dejar hacerlo porque reconozco, ¿sí?, que eso para vos es lo más importante del mundo. Es decir, para mí hacer este video es más importante que para vos, tu hijo. ¿Entendés? Porque yo ni siquiera lo conozco. Entonces no podés pretender que a mí me importe más la sociedad que hacer este video, por ejemplo. Porque este video es una cosa mía que yo lo hago porque tengo la inclinación individual de hacerlo, ¿sí? Hoy en día esto está muy mal visto. Pero bueno, hay que evidentemente volver a las raíces liberales y occidentales de nuestra cultura, ¿no? En las cuales el ser humano, ¿sí?, podía hacer lo que quería siempre y cuando no jodiera a los demás, porque en definitiva eso es el liberalismo. El liberalismo es hacer lo que quieras siempre y cuando no me jodas, ¿sí? O sea, vos querés ponerte una pollera, vos querés tener 5 novias, vos querés ser homosexual, vos querés, no sé, vos querés agarrarte a piñazos con un árbol, vos querés tomarte 10 litros de cerveza y morirte. Lo que quieras yo te lo voy a dejar hacer, siempre y cuando no jodas a los demás. Porque yo reconozco que tu voluntad es lo más importante en tu vida. Yo no puedo pretender que vos le des más importancia a mí o a cualquier otra cosa que a vos mismo. Vos sos lo más importante en tu vida y evidentemente pues también sos tus opiniones, tus pasatiempos, tus habilidades, etc. Entonces, en definitiva, creo que esta es la principal idea del abandono del liberalismo y por qué tenemos que volver a él. Hay que tener en cuenta que este libro fue escrito en el 44, donde estaba directamente Hitler gobernando. Y de hecho Hayek habla bastante de los nazis. Se siente raro leer un libro donde se habla de los nazis en presente. Es decir, en este libro se siente raro al leerlo, se siente como con una sensación extraña, porque uno lee textualmente, los nazis están haciendo esto. Porque claro, no había terminado la guerra. Pero bueno, esa es otra cosa, no tiene nada que ver con esto. No tiene nada que ver con esto. La transformación gradual de un sistema organizado rígidamente en jerarquías en otro, donde los hombres pudieron al menos intentar forjar su propia vida, donde el hombre ganó la oportunidad de conocer y elegir entre diferentes formas de vida, está asociada estrechamente con el desarrollo del comercio. El desarrollo del comercio es uno de los eventos, es una de las fases de la historia que proporcionaron más libertad a la humanidad. Porque el comercio lo que le permite al ser humano es ser libre, porque le permite disponer de sus propiedades. El desarrollo de un comercio libre lo que permite es que yo tengo cosas que puedo disponer como yo quiera, las puedo vender al precio que quiera y a quien quiera. Y a su vez, en esa venta surge un intercambio que favorece a las dos partes.
Porque todo intercambio comercial favorece a ambas partes siempre y cuando no sea coactivo. Es decir, si yo voluntariamente quiero vender algo y vos voluntariamente querés comprar ese algo, evidentemente estamos los dos obteniendo un beneficio mutuo, porque vos recibís lo que querés y yo recibo lo que quiero. Con lo cual el comercio es una de las mayores conquistas en la libertad humana, en la historia de la libertad humana, porque el hecho de que el ser humano pudiera disponer de su propiedad como quisiera, sin interferencia de una tribu o de un estado o de una iglesia o de cualquier autoridad, el hecho de que el ser humano pudiera disponer de su propiedad, ¿sí?, y venderla y comprarla como quisiere, pues evidentemente es tremendamente liberal todo eso, ¿no? Y aporta una libertad que no está escrita. Quizá el mayor resultado del desencadenamiento de las energías individuales fue el maravilloso desarrollo de la ciencia, que siguió los pasos de la libertad individual desde Italia a Inglaterra y más allá. Que la facultad inventiva del hombre no fue menor en los periodos anteriores lo demuestra la multitud de ingeniosos juguetes automáticos y otros artificios mecánicos construidos cuando la técnica industrial estaba aún estacionada, y el desarrollo de algunas industrias que, como la minería o la relojería, no estaban sujetas a intervenciones restrictivas. El desarrollo de la ciencia, el desarrollo de nuevas máquinas que permitan producir mejor, está estrechamente ligado con la libertad, porque claro, si vos podés disponer de tu capital, si vos realmente podés, haciendo las cosas bien, pues lograr una mejor calidad de vida, eso es un gran incentivo para mejorar. Es decir, si yo tengo una fábrica y mi subsistencia depende de la fábrica, pero no solo mi subsistencia depende de la fábrica, sino que además las cosas, los gustos que yo me pueda dar dependen de cómo funcione, voy a tener un gran incentivo para mejorar, para diseñar máquinas o mecanismos que permitan aumentar la productividad y en consecuencia aumentar la riqueza. Porque como sabemos, los países más ricos son los más productivos, los que más producen, esos son los más ricos. Entonces, pues bueno, obviamente estamos hablando de renta per cápita. Los que más producen per cápita, ¿sí? O sea que si vos agarrás todo el Producto Interno de un país y lo dividís entre la sociedad, entre la población del país, cuanto más grande sea ese número, más rico es el país. Sí, pero bueno, eso ya es otra cosa que no viene al caso. Lo digo porque no es que tener mucha riqueza en un país sea un indicio de que el país es rico, sino que dividir esa riqueza entre la sociedad, entre toda la población, y que ese número sea bastante grande, relativamente grande, es lo que hace un país rico. Porque podemos tener un país, ¿sí?, con una gran riqueza pero con demasiada población, como China. Es decir, China es un país rico, produce muchísimo, tiene un gran PBI, pero tiene tanta población que si vos dividís ese PBI en la población, pues te da un PBI per cápita inferior al de Uruguay. Quiere decir que cada chino produce menos que un uruguayo. Porque son tantos que imagínate, ¿no? O por ejemplo, si pasara al contrario, si hay muy poca riqueza, pero al mismo tiempo, o sea, si hay muy poco PBI nacional, pero al mismo tiempo hay muy poca población, pues puede ser que el país sea más rico que otro. Por ejemplo, Uruguay es más rico que Argentina, a pesar de que produce menos. ¿Por qué? Porque proporcionalmente, ¿sí?, es mayor la producción, por ejemplo, por cada 100.000 habitantes, digamos, o por la PBI per cápita. Es decir, si vos dividís el PBI argentino entre la población argentina y el PBI uruguayo entre la población uruguaya, es más grande el PBI uruguayo. Por lo tanto, Uruguay es un país más rico. Y evidentemente la libertad es un gran incentivo para producir más y que esa riqueza aumente, ¿sí? La productividad es importantísima en el desarrollo de un país, que se produzca mucho, porque al producir mucho se reduce no solo el coste de producción, si es que se reducen los tiempos de producción, sino que además se reducen los precios y eso hace que más personas puedan acceder al producto, ¿sí? Pero bueno, eso ya es economía básica. No me voy a meter a explicar el teorema de Pitágoras, no me voy a poner a explicar la tabla del 5, ¿tá? Eso es algo que todo economista sabe y a que te lo discutas porque no sabe nada de economía, ¿sí? Cuanta más alta es la productividad de un país, más fácil es para los sectores vulnerables acceder a esa mercancía que se produce. Pero bueno, acá Hayek dice un aforismo muy interesante: con el triunfo creció la ambición y el hombre tiene todo el derecho a ser ambicioso. Claro, en un mundo en el cual, en el mundo contemporáneo, ¿no?,
en el 2024, pues se nos tilda de un montón de cosas por ser ambiciosos. Es decir, la ambición es algo que está muy mal visto hoy en día. La ambición material me refiero, ¿no? Querer tener cosas, querer tener lujos, ¿no? Querer tener, pues de repente un auto de alta gama, o querer tener una computadora muy potente, o querer tener lo mejor, la ropa de marca, ese tipo de cosas, pues está mal visto, ¿no? Cuando en realidad no hay ninguna razón por la cual un hombre tendría que privarse de ser ambicioso, para dedicarse a satisfacer sus necesidades más básicas y no ambicionar nada más. ¿Se entiende? Es decir, si una persona tiene el objetivo de comprarse algo que constituye única y exclusivamente un lujo, es decir, no tiene valor de uso más allá del lujo que proporciona, pues está en todo su derecho de hacerlo. No hay que juzgarlo, ¿sí? Yo siempre tuve esta perspectiva también de que una persona que le gusta el lujo, pues no tiene nada de malo, ¿no? Claro, evidentemente ya depende de lo que la persona sea. Es decir, vamos a explicar una cosa. Que una persona busque lujos en sí mismo no tiene nada de malo. El tema es cuando la persona necesita buscar los lujos para sentirse bien consigo misma, porque de otra manera se siente imperfecta o imparcialmente bien. Ahí ya estaríamos hablando de un problema, ¿no? De que la persona necesita los lujos para poder desarrollar su vida y seguir viviendo. Estamos hablando de gente enferma, ¿no? Eso ya es una enfermedad. Pero un tipo que quiere tener un lujo porque simplemente quiere tenerlo, pero en sí mismo es feliz sin el lujo, solamente quiere tenerlo porque se le antoja, pues no hay nada de malo, ¿no? Somos seres humanos y se nos antojan cosas que de repente no necesitamos. Es decir, yo por ejemplo, he leído muchos libros en PDF y posteriormente, luego de haber leído los libros en PDF, los he comprado. Y vos decís, ¿para qué te compras un libro que ya leíste? Bueno, porque simplemente quiero tenerlo en mi biblioteca. Es un libro que me gustó mucho, un libro que me marcó bastante, entonces lo quiero tener en mi biblioteca. Quiero que esté conmigo físicamente. ¿Eso es un lujo? Sí, es un lujo, es una cosa, una necedad, no es necesario. Porque yo ya leí el libro, ya sé de lo que habla, ya sé todo. ¿Sí? Ya lo estudié. Pero lo quiero tener por lujo, porque quiero tenerlo ahí en la biblioteca. ¿Esto a mí me hace una persona imperfecta o mala? No. Porque yo lo hago simplemente porque se me antoja, no porque necesite hacerlo. De hecho, hay muchos libros que he leído en PDF y quiero tener físicamente y no los consigo porque o son muy caros o te los tienen que traer de otro país o lo que sea. Este es el caso, por ejemplo, de Los Parerga de Paralipómena de Schopenhauer. Es un libro que a mí me encanta. Yo quisiera tener Los Parerga de Paralipómena, pero vale como 2.000 pesos un tomo o más. Claro, yo no puedo pagar 2.000 pesos un tomo de mierda de un libro que ya leí. Pero sí lo consigo en alguna feria, a una gamba, 2 gambas, lo compro, no tengo drama, ¿sí? Pero bueno, lo digo porque muchas veces uno recibe críticas cuando es ambicioso o codicioso, ¿no? Eso no tiene nada de malo. Quiero decir, la codicia es parte de la naturaleza humana y siempre y cuando no sea algo que, si no se satisface, el ser humano no puede seguir viviendo, no puede desarrollarse, pues no tiene nada de malo, ¿no? Dice Hayek a continuación: no hay nada en los principios básicos del liberalismo que hagan de este un credo estacionario. No hay reglas absolutas establecidas de una vez y para siempre. El principio fundamental, según el cual en la ordenación de nuestros asuntos debemos hacer todo el uso posible de las fuerzas espontáneas de la sociedad y recurrir lo menos posible que se pueda a la coerción, permite una infinita variedad de aplicaciones. Claro, por eso es que hay tantas variantes del liberalismo. Lo fundamental es hacer todo lo que podamos con las fuerzas espontáneas de la sociedad y sin recurrir a la fuerza, a la coerción, es decir, sin recurrir a la agresión. Como dije al principio, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Quiero decir, el liberalismo tendrá sus variantes, ¿no? Algunas más radicales, otras menos radicales, pero lo principal es entender que el liberalismo es no agredir a los demás y hacer todo el uso posible de las fuerzas espontáneas de la sociedad. ¿Qué son las fuerzas espontáneas? Bueno, fuerzas que no tienen una centralización planificándolas, ¿sí? Son fuerzas que surgen de forma espontánea. Son fuerzas que no están planificadas para ser de una determinada manera. Eso, evidentemente, ya abordaremos ese tema un poco más adelante en el canal. Aporta mucha libertad. La espontaneidad de la sociedad aporta libertad, ¿sí? Y eso es en definitiva el liberalismo, el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, es decir, hacer lo que quieras siempre y cuando no agredas a los demás y siempre y cuando no recurras a la coerción,
que eso sería parte de la agresión, ¿no? Pero bueno, no viene al caso. Entonces, hay una diferencia completa entre crear deliberadamente un sistema dentro del cual la competencia opere de la manera más beneficiosa posible y aceptar pasivamente las instituciones tal como son. Probablemente nada ha hecho tanto daño a la causa liberal como la rígida insistencia de algunos liberales en ciertas toscas reglas rutinarias, sobre todo en el principio del laissez-faire. El principio del laissez-faire es básicamente el principio liberal de que el Estado no intervenga en absolutamente nada. Eso es el laissez-faire. El laissez-faire es básicamente que el Estado no se meta lo mínimo posible en la vida de los individuos. Eso es el laissez-faire. Y acá Hayek dice que esta idea del laissez-faire le hizo daño al liberalismo porque es una cosa tosca que hay que aceptarla porque si no, no sos liberal. No, vos podés ser liberal apoyando ciertas intervenciones estatales, que esto es algo que está muy mal visto incluso entre liberales hoy en día. El hecho de que vos digas que el Estado tiene que estar para algunas cosas, para regular algunas cuestiones, y a veces te tachan de que no sos un verdadero liberal. Bueno, pero es que a ver, el Estado en algunas cosas tiene que estar, empezando porque el Estado es un mal necesario. Pero bueno, eso ya lo abordaremos en otras cuestiones. No quiero tampoco irme tanto de tema en este video. A causa de la creciente impaciencia ante el lento avance de la política liberal, la justa irritación contra los que usaban la fraseología liberal en defensa de privilegios antisociales y la ambición sin límites aparentemente justificada por las mejoras materiales logradas hasta entonces, sucedió que, al caer el siglo, la creencia de los principios básicos del liberalismo se debilitó más y más. Este es un punto capital, porque entender cómo se debilitó el liberalismo. Bueno, porque a la par que las políticas liberales avanzaban lentamente y a la par de que surgieron un montón de pseudofilósofos, de pseudointelectuales utilizando fraseología liberal en defensa de privilegios antisociales y la ambición sin límite aparentemente justificada por las mejoras materiales logradas entonces, pues claro, el problema es que la sociedad se olvida de lo que es el liberalismo. Surgen intelectuales que hacen toda una sofística en defensa de privilegios para ellos mismos o para un grupo social. De ahí que el liberalismo se va debilitando, porque la gente se impacienta. Ser libre cuesta, evidentemente, no cualquiera está preparado para ser libre. Lo logrado vino a considerarse como una posición segura e imperecedera, adquirida de una vez y para siempre. Esto además se observa en Marx. Marx, por ejemplo, dice que, claro, primero tiene que pasar del feudalismo al capitalismo. No se puede pasar del feudalismo al socialismo porque el socialismo exige como fase anterior el capitalismo. ¿Y por qué exige el capitalismo? Porque el capitalismo masifica tanto la producción, el capitalismo acumula tanto capital que luego de eso, luego de que las máquinas no dan abasto y producen demasiado y sobreproducen, pues ahí podemos implantar el socialismo en el cual vamos a repartir esa misma riqueza entre la sociedad. Claro, el propio Marx, el problema de Marx es que él piensa que no se puede retroceder otra vez al feudalismo o a un sistema peor. Es decir, Marx piensa que una vez que la fábrica sobreproduce, ya vos podés cambiar de dueño o podés intervenir en la fábrica desde el Estado o lo que sea, y la fábrica va a seguir sobreproduciendo. Eso es mentira. La fábrica hoy te sobreproduce y mañana no te sobreproduce. Pero Marx piensa que la historia es lineal y va siempre hacia adelante. Marx no contempla que la historia pueda retroceder, en sentido de que la humanidad pueda estar peor antes que ahora. Digo, ahora que antes. Marx no concibe el retroceso histórico, porque él parte del materialismo dialéctico en virtud del cual las contradicciones dialécticas producen una síntesis que siempre es el resultado de una tesis y una antítesis. Entonces no puede haber retroceso porque siempre se genera una síntesis que soluciona el problema y genera otro nuevo. Por ejemplo, el caso del feudalismo, se pasa al capitalismo y en el capitalismo se sobreproduce. La producción se va tan al carajo que de ahí aplicamos el socialismo y aprovechamos esa propia sobreproducción y la distribuimos entre toda la sociedad y a nadie le falta nada. Esto es una tremenda falacia, porque en el momento en el que vos aplicás el socialismo, la producción se te viene a pique, ¿sí? En definitiva es lo que acá dice Hayek, incluso, que la gente se piensa que una vez que el capitalismo pone las bases para
producción masiva en la cual se producen miles de artículos o se produce masivamente, pues esa posición ya está, es para siempre y no se termina nunca. No, no es así. Porque la fábrica se te viene a pique en el momento en el que vos te mandás 2 cagadas, ¿sí? No es así, no es así para nada. Y cierra Hayek este capítulo diciendo que el libre cambio era una doctrina inventada para extender los intereses británicos y que los ideales políticos que Inglaterra dio al mundo habían pasado de moda irremediablemente y eran cosa de vergüenza, ¿sí? Claro, la sofística de estos intelectuales del siglo XX, como pueden ser Lenin o los intelectuales nazis, etcétera, pues hizo pensar al mundo que esas ideas inglesas del libre mercado, etcétera, pues ya está, ya habían pasado de moda, ya está, ¿no? Tienen 100 años, ya está, la revolución industrial ya está, ahora hay que pasar a una nueva fase, hay que avanzar. ¿Y el avance dónde está? Pues en el socialismo. Como sabemos, el nazismo nace del socialismo. Pero bueno, así es como cierra Hayek este capítulo, ¿no? El liberalismo se ve abandonado. Se ve abandonado además por el constante crecimiento del Estado, pues prácticamente de forma exponencial a partir del siglo XX. Quiero decir, el capitalismo de hoy en día no es el capitalismo del siglo XIX, no es el capitalismo de la Inglaterra de 1850 o de Estados Unidos de 1850. El capitalismo de hoy en día es, pues tiene mucha intervención estatal, tiene muchos controles de precios, tiene muchas leyes que de alguna manera obstruyen el correcto funcionamiento del mercado, y en definitiva lo único que hacen es mandar señales incorrectas con las cuales confunden al sistema de precios y un montón de consecuencias nefastas. Entonces, el capitalismo de hoy en día no es el de hace 200 años ni en pedo. Y acá Hayek lo señala, ¿no? Ese capitalismo que avanzó a la humanidad, ese capitalismo que revolucionó el mundo, que redujo la pobreza de forma masiva, que hizo innovaciones en el campo de la ciencia y de la productividad tremendas, pues ese capitalismo hoy en día está abandonado a causa de un gran conjunto de sofismas de índole de izquierda, socialista o fascista. Espero que el video te haya gustado. Si te gustó, te agradecería muchísimo que le dieras me gusta y dejame un comentario, que quiero saber qué pensás de esto que dice Hayek. Si este tipo de videos de economía o de crítica te gustan, te invito a que te suscribas al canal porque me la paso hablando de estos temas. Sin nada más que decir, nos vemos en la próxima. Chau.